Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido a todos? ¿Todo bien, chiquillos? Bien, gracias a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, voy a compartir pantalla por acá, chicos, para ir empezando la clase. Con ustedes, la última clase que tuvimos, vimos las leyes de potencias para justamente empezar los ejemplos de ecuación exponencial, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a irlas aplicando. De hecho, aquí es ya donde nosotros las aplicamos tal cual, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar el conjunto de solución de 5 elevado a la x por 1/25 igual a 125 elevado a la x más 3. Cada vez que tengamos que resolver una ecuación exponencial, lo primero que tenemos que hacer es determinar la descomposición prima de cada número. Necesitamos que todo nos quede en potencias para, con la ayuda de las leyes de potencias, generar una sola potencia en el extremo izquierdo del igual, una sola potencia en el extremo derecho del igual y poder cancelar bases, ¿verdad? Si nuestras bases son iguales, cancelo bases y nos va a quedar exponente igual a exponente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el 5. En realidad este 5, o sea, el primero que dice 5 a la X, tomamos la base, el 5 solo va a tener una quinta, entonces eso es lo mismo que lo veamos como 5 o se puede ver explícitamente como 5 a la uno o así. Entonces, cuando es elevado a la uno, mi consejo es mejor dejarlo tal cual, ¿verdad? La otra dice 1/25. Al uno no le vamos a sacar nada. ¿Por qué? Porque el uno no es ni primo ni compuesto. Entonces vamos a tomar solamente al 25. El 25 le podemos sacar una quinta, que nos daría 5. 5 tiene una quinta, que es uno. Entonces sacamos el 5 dos veces. Por lo tanto, esto va a quedar como 5 a la 2. Tomamos la otra potencia, que en este caso sería 125. Si son números más altos o son números que tal vez sé que tiene mitad, por ejemplo, por ser par, o sé que tiene quinta por terminar en 5, pero no sé exactamente la respuesta, y no pasa nada, para eso tenemos la cálculo, ¿verdad? Por aquí la tengo acá. Entonces, digamos, en este caso, 125 determina en quinta, perdón, termina en 5, le puedo sacar quinta. Si me la sé, pues bien, ¿verdad? Y si no, nos ayudamos con la cálculo. Entonces, vean que 125 entre 5 nos da 25. ¿Sí? Y a este de acá, de igual manera, 25 le podemos sacar quinta, que nos daría 5, y 5 le podemos sacar nuevamente quinta, que es 1. Terminamos hasta que todo llegue a 1. Entonces aquí el 5 lo sacamos 3 veces, por lo tanto, esto lo podemos escribir como 5 a la 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tomar la ecuación tal y como está, pero vamos a realizar los cambios. Entonces, de este, como les dije, 5, 5 a la uno, este va a quedar igual. Este 25 lo vamos a cambiar por 5 a la 2. Este 125 lo vamos a cambiar por 5 a la 3. Entonces, este queda igual, lo voy a escribir al otro lado. Entonces, nos va a quedar aquí 5 a la X por 1/25. Dijimos que 25 es 5 a la 2, entonces esto nos va a quedar 1/5 a la 2. Igual
Vean que al otro lado tenemos 125 y un exponente, entonces ese 125 lo que hacemos es cambiarlo por 5 a la 3. ¿Ok? Entonces, 5 a la 3 por acá. Bueno, ese 3 me quedó como muy arriba, tal vez no se ve. Pero recordemos en este caso que este 5 a la 3, o sea, este 125, está elevado a la x más 3. Entonces voy a tener un exponente y ya necesito generar otro exponente también. Entonces, cuando son casos así, chiquillos, para no enredarnos o no dejar cositas botadas, mejor metamos entre paréntesis, ¿verdad? Ese 5 a la 3 que equivale a 125 y el exponente x más 3 lo mantenemos. ¿Ok? Si nosotros podemos observar, acá todo está en base 5, o sea, nada más falta de acomodar y demás, pero ustedes pueden decir, bueno, voy bien porque todo quedó en quintas. Ya necesito que me quede, como les digo, una sola base a la izquierda, una sola base a nuestra derecha. Este 5 y este otro 5 indiferentemente, ellos están, digamos, en la parte de arriba del renglón, por decirlo así, y este está abajo. Necesito que todos queden arriba o que todos queden abajo, o sea, que todos queden exactamente igual, porque estos me están quedando base 5 y aquí yo veo un key. Por eso es que ya nosotros empezamos a jugar con las leyes de potencia. Así como puedo ir de un lado, digamos, del extremo izquierdo al extremo derecho o viceversa, por ejemplo, acá nosotros tenemos 1/5 a la 2 sería esta. Ese 1/5 a la 2 nosotros podemos pasarlo a la parte de arriba, pero le generamos su exponente negativo, ¿verdad? Entonces, no importa la propiedad, yo la puedo aplicar de izquierda a derecha o la puedo aplicar de derecha a izquierda. Entonces, esta que sería, en este caso, 1/5 a la 2 la vamos a escribir como 5 elevado a la menos 2 que sería esta de acá. Entonces, aquí va a ser la primera propiedad que vamos anotando. Entonces, este queda igual, mantengo el por. Ese 1/5 a la 2 queda como 5 a la menos 2 igual a 5 a la 3 elevado a la x más 3. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces ya por lo menos vemos que todos tienen la base 5 como en el mismo renglón, podríamos decir. Necesitamos igual ir aplicando propiedades para que nos quede el extremo izquierdo en una sola igualdad y el extremo derecho igual, ¿verdad? En una sola. Entonces, vamos aplicando propiedades. Si yo observo en este caso, el extremo izquierdo, tenemos 5 a la x por 5 a la menos 2. Estamos viendo que se multiplican potencias de igual base, entonces aquí es donde vamos aplicando las leyes de potencias. Vamos a aplicar esta. Cuando nosotros multiplicamos potencia de igual base, mantenemos la base y lo que son los exponentes los sumamos. Entonces aquí nos va a quedar nuestra base, que sería 5. Tomamos el primer exponente más el segundo exponente, ¿verdad? O sea, el orden se tiene que mantener, ya sea en, digamos, en suma de exponentes o en resta de exponentes. Entonces mantenemos nuestro primer exponente. Ya no me quiso escribir o se me pegó. Vamos a ver qué pasó aquí. Se pegó. A veces esta tablet se pega a la bandilla. Ya, vamos a hacerlo mejor. Entonces mantenemos la base que sería 5 y tomo el primer exponente más el segundo exponente. ¿Ok? En este caso, en el extremo derecho, tenemos aquí una potencia y sobre ella hay otra potencia. Entonces, ven que necesitamos ir aplicando tal cual las leyes. Potencia de una potencia, mantenemos nuestra base y para generar un solo exponente, multiplicamos los exponentes. Entonces, aquí mantenemos nuestra base, que sería 5 y se tomaría el primer exponente por el segundo exponente. Vean que en este caso nuestro segundo exponente está un poquitito grande, entonces que no se nos olvide para tener
esos detalles que no se nos olvide específicamente 40. ¿Ok? ¿Qué más podemos ir acomodando o qué más podemos ir haciendo nosotros por acá? Bueno, en este caso, tener a nivel de exponente x más menos 2 es exactamente lo mismo a que nosotros tengamos x menos 2. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer un acomodo. Entonces mantenemos la base y para no ver ese más menos es lo mismo que menos. Entonces se ve más elegante o se ve por lo menos más bonito x menos. Del extremo derecho o del lado derecho de la igualdad, ¿qué podemos hacer? Yo igual puedo mantener la base y puedo realizar esta multiplicación. ¿Cómo realizamos nosotros esa multiplicación? Sí, en este caso, este 3 multiplica a la x y este 3 multiplica también a ese 3. Entonces la base nos queda así tal cual, 5, y multiplicamos 3 por x, que sería 3x, multiplicamos 3 por 3, que nos daría 9 positivo. ¿Ok? Entonces, ya aplicando acá, ¿qué tenemos? Una sola potencia a la izquierda, una sola potencia a nuestra derecha. Entonces ya podemos cancelar bases, ¿verdad? Y nos va a quedar exponente igual a exponente. Entonces vamos a tener por aquí x menos 2 igual a 3x más 9, ¿verdad? Ya de aquí en adelante resolvemos como una ecuación normal. Si tengo a alguien que está sumando, paso a restar, si está restando, paso a multiplicar, ¿verdad? Si está, perdón, si está sumando, restando, multiplicación, división, potencia, raíz. Igual tratamos de dejar todas las x hacia un lado, lo que no tenga x hacia el otro. Igual, se pueden jalar las X a la izquierda, se pueden jalar las X a la derecha. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren las X al lado izquierdo, por ejemplo, entonces esta X de acá la vamos a mantener por aquí y este 3X de aquí lo vamos a pasar para este lado de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a mantener esta X. El 3X de la derecha lo tenemos positivo, entonces pasa negativo, ¿no? Entonces, menos 3X. Del lado derecho, dejamos lo que no tenga X. Mi consejo es pongan primero lo que no se mueve y después lo que sí se mueve, ¿verdad? Entonces, en este caso, el 9 de la derecha está positivo, queda igual, positivo. En cambio, el 2 que está a la izquierda, en este caso él está negativo, entonces pasa a la derecha positivo. Aquí vamos a ir viendo cuánto nos da los datos a nivel de X, cuánto nos va a dar los datos a nivel de número. Recordando, eso sí, ¿verdad? Que por acá hay un 1. No se ve, pero siempre tenemos que recordar justamente que hay una X o simplemente X. Entonces, por acá, para resolver una X menos 3X, recordemos que se mete a nivel de cálculo los numeritos, pero las letras no, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros hacemos 1 menos 3 a nivel de cálculo, que eso nos daría menos 2. Entonces nosotros anotamos menos 2x y cuando resolvemos 9 más 2, eso nos daría 11. Entonces vamos a tener 11 por acá. ¿Ok? La idea es que la letra X vaya quedando solita. Entonces ven que ya ella se va reduciendo y se va reduciendo un montón. ¿Qué más podemos hacerle ahí? Entre ese menos 2 y la letra X, si no vemos nada, lo que hay es un por. Entonces, si yo necesito quitar ese 2 negativo que está ahí, en realidad ese menos 2 está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Sí recordar que cuando pasamos a multiplicar o también si pasamos a dividir, se pasa con el mismo signo. O sea, en este caso está multiplicando un número negativo, pasamos a dividir un número negativo.
Si hubiera Profe, estado dividiendo, ajá. perdón, igual se hace el cambio de, digamos, de operación, por así decirlo, de Sí, multiplicar a igual dividir. hacemos, ajá, correcto, igual, ¿verdad? Aquí les puse el puntito rojo de la multiplicación, sí, lo vamos a pasar a dividir con el 11, pero en este caso divide menos 2. Sí, cuando nosotros vemos que está sumando o restando, como en este caso, aquí sí se hace el cambio, ¿verdad? Este se mantiene igual, este está sumando a la derecha, por eso es que pasó a restar a la izquierda. Este no se movió, quedó igual, este sí lo vamos a mover, que en este caso este estaba restando, pasa a sumar. Donde se hace el cambio de signo es suma con resta, pero si es multiplicación o división, sí, digamos, en este caso multiplica, paso a dividir, pero con ese detalle, él está multiplicando negativo, pasa a dividir negativo. O sea, tienen que recordar muy bien que cuando pasamos a multiplicación o división, el signo se conserva. ¿Ok? Aquí estamos multiplicando en negativo, entonces tenemos que dividir negativo. Entonces, la X se va a mantener, ella queda ahí como está. El 11 de la derecha se va a mantener. ¿Quién pasa a dividir? En este caso, el -2. ¿Ok? Igual, ¿verdad? Está multiplicando, divide, pero que no se nos olvide que conserva su signo. Todo lo que hagamos más que todo con las fracciones, chiquillos, a veces, dependiendo del caso, ¿verdad? A veces se puede simplificar, a veces no. Entonces, ¿qué necesitamos? De meterlo en la calcu, literalmente, para ver si se puede o no se puede simplificar. Vean que en este caso, si nosotros ingresamos 11 entre -2, desde la parte numérica no se simplifica, lo único que se hace es subirse el negativo. O sea, como arreglar la estética, por decirlo así. Van a haber casos en los que sí, dependiendo de los números, pues sí se van a simplificar, y otros casos que no, pero ¿de cómo nos damos cuenta? De metiéndolo en la cálculo. La cálculo siempre nos va a dar todos los resultados simplificados. Entonces aquí vamos Profe, a tener, ¿sí? en el resultado de la página tiene -11, eso va, digamos, el 2, ¿cómo se dice? El 11 va encima del 2, pero el negativo lo lleva al 11, no el 2. Ajá, pero digamos, en este caso, ¿por qué lo lleva el 2? Porque aquí el 2 estaba negativo multiplicando, entonces lo pasé a dividir. De momento lo pasé a dividir, ¿verdad? Esta X de aquí la conservo. Este 11 de aquí lo estoy conservando. Lo único que estamos haciendo es este -2 que multiplica, pasa a dividir, lo metemos en la cálculo, a ver si hay algún arreglo, ¿verdad? Que el único arreglo es a nivel numérico, no simplifica nada, lo único que hace es acomodar el signo. Igual, este signo se puede poner como lo presenta la cálculo, a nivel de la línea fraccionaria o se puede poner arriba. En realidad, donde se ve feo estéticamente es en la parte del denominador. Si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, no sé, se me ocurre 12/16, ven que esta sí se simplifica, ¿no? Entonces, a nivel de respuesta, uno trabaja, por ejemplo, con 3/4, pero siempre metan en la cálculo por si se puede simplificar algo más por ahí. Pero sí, digamos, estos dos, al hacer 1 - 3, de ahí fue donde salió, pues, al hacer 1 - 3, de ahí fue donde salió el -2. Pero el -2 está multiplicando a la X, aquí pasa a dividir. ¿Ok? ¿Estamos bien, Jorleni? Sí, profe. Y ya esto está simplificado al máximo, ¿verdad, chiquillos? Entonces que no se nos olvide el conjunto de solución, que es en realidad dar la respuesta, ¿verdad? Entonces es igual y entre llavecitas el numerito que nos dio. ¿Ok? Si está bien en desarrollo, sí puede valer, no sé, 4 puntos tal vez. Y si está en el desarrollo, pues vea que en las mismas instrucciones dice, debe aparecer todo el procedimiento que lo llevó a la respuesta correcta, ¿verdad? Si es de complete o de marque con X, y pues obviamente nada más de ahí, -11 medios. Si buscamos ahí la opción para marcar o escribimos en la línea del complete, pues 11 medios. Es muy, muy probable, digo, obviamente por el desarrollo del ejercicio, sí, es muy probable que salga
y pues al final, ¿verdad? En resolución, bueno, se puede ser en resolución de problemas o en la parte de desarrollo. ¿Ok? Ok, chicos, tenemos por acá otro ejemplo, el conjunto de solución de 25 a la x por 0,2 igual a la raíz de 5 elevado a la x más 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Sí, lo mismo que hicimos aquí hace un rato. Necesitamos tomar todas las bases posibles, hacer la descomposición prima de cada caso. Entonces, nosotros de aquí podemos tomar este 25, hacer la descomposición, y a este 5 de ahí solamente se le va a sacar una quinta, entonces de ahí él puede quedar igual. Y cuando tengamos algún caso de decimal como esto, nosotros no vamos a trabajar con descomposiciones primas a nivel de decimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros por acá? Vamos a tomar este decimal 0,2 y lo vamos a ingresar en la cálculo porque a la hora de meterlo en la calco, está como ahorita, 0,2 y le di igual, nos da un quinto. Para nosotros no importa que aunque esto nos dé en fracción, pero es más fácil, digamos, el uno no es ni primo ni compuesto, ese no se descompone, en cambio trabajamos con el cero. Entonces, si necesitamos, si hay algo en decimal, pues pasarlo a decimal. O sea, esto de aquí yo lo puedo ver como 25 a la x por 0,2 que nos dio un quinto igual a la raíz de 5 a la x más 2. ¿Ok? Entonces, ya acá sí podemos jugar con las descomposiciones primas. 25. Va a llegar un momento en el que uno a veces le toca, ¿verdad? Le toca hacer las descomposiciones primas que uno se las aprende y de tanto, ¿verdad? De repetir. Entonces, si me la sé, pues bien, la aprovecho, ¿verdad? Si no me la sé, no pasa nada. Ahí en un espacito, en una orillita del examen o así, hacemos la descomposición prima. Entonces, 25 tiene una quinta que es 5, 5 tiene una quinta que es 1, o sea, sacamos dos quintas, entonces 5 a la 2. Alguien pudo haber dicho, profe, pero esa la acabamos de hacer. Sí, la acabamos de hacer. Si usted quiere reciclar este 5 a la 2, pues lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? O sea, si tienen ya alguna descomposición hecha en el momento del examen, se pueden traer el resultado, ¿verdad? Entonces, este 25 elevado a la x, solo vamos a cambiar el 25 por 5 a la 2 y le mantenemos la x de él por ahí. Pues 25, 5 a la 2 y la x la conservo. Ven que nos va a quedar una potencia, que sería el 25, o sea, x a la 2, y él tiene otra x. Para no hacernos enredos ni nada, metamos un paréntesis, ¿verdad? Por un quinto, que en realidad, en este caso, si yo no le veo el exponente, lo que hay es un 1. Entonces, así como yo puedo bajar y convertir de exponente negativo a exponente positivo, yo lo puedo subir y convertirlo de exponente positivo a negativo. O sea, me puedo devolver. La misma que utilizamos para este de 1/25, que esto era 1/5 a la 2 y lo pasamos para arriba, ¿verdad? Entonces, recordemos que si no se le ve exponente, lo que hay es un 1, entonces un quinto lo podríamos escribir como 5 a la menos 1. ¿Igual a quién? Bueno, por acá, este 5 no le voy a sacar más nada, solo tiene una quinta, lo veo tal cual, pero cuando nosotros tengamos una raíz, hay una propiedad específicamente que me da chance de convertir de exponente fraccionario a raíz o a la inversa, de raíz a exponente fraccionario. Nosotros ahorita estamos en el caso de raíz, lo vamos a pasar a exponente fraccionario. ¿Cómo lo acomodamos? La base va a seguir siendo la base. O sea, lo que está aquí adentro, en este caso, ¿verdad? O en este ejercicio es un 5, pues aquí mantenemos el 5. ¿Cómo nos va a quedar la fracción? El numerador de esa fracción que está ahí en el exponente, el numerador va a ser a lo que está elevando lo de adentro y el denominador va a ser el número que tenga en el índice. Entonces, si nos vamos por acá, la base va a seguir siendo 5
va a ir un exponente fraccionario que nos va a ir quedando en el numerador de esa fracción, o sea, que nos va a quedar aquí arriba, lo que está aquí a nivel de potencia. O sea, x más 2 va a quedar por acá, que lo vamos a anotar, y que nos va a quedar en el denominador, o sea, que nos va a quedar aquí el número que esté aquí. Recordemos que en una raíz, si no se ve el exponente de acá, ¿verdad? Si no se ve, tenemos que recordar que ahí hay un. Entonces, es ese 2 que se va a ver por acá. ¿Ok? Nuestra idea, repito, en ecuaciones exponenciales es que nos quede una sola potencia a la izquierda, una sola potencia a la derecha. Si nosotros observamos por aquí, en el extremo derecho tenemos una sola potencia, o sea, eso sí está bien, por decirlo así. El detalle es que todavía nos queda un poquitito por arreglar acá. Sea, aquí tengo una potencia y una potencia y después tengo una multiplicación. O sea, todavía nos quedan cosas pendientes, por lo menos en el extremo izquierdo de la igualdad. Ya sabemos que el derecho está bien. Entonces, aquí tenemos la potencia 5 a la 2 y resulta que esa misma potencia se vuelve a elevar a la x. Entonces, si se vuelve a elevar, ¿qué podríamos hacer aquí? O sea, qué dice la propiedad que nosotros podemos aplicar. Recordemos, vean que estas potencias, me voy a devolver otra vez, tienen que manejarlas siempre, ya sea en estos temas y a futuro. Potencia de una potencia dice que mantenemos la base y lo que son los exponentes los tenemos que multiplicar. Entonces, mantenemos nuestra base, que en este caso sería 5, multiplicamos exponentes, o sea, si nosotros multiplicamos 2 por x, esto nos va a dar 2x. Mantengo el puntito de multiplicación, mantengo el 5 a la menos 1, igual mantengo lo que está en el extremo derecho del igual. ¿Ok? En la derecha estamos bien, ¿verdad? Aquí ya tenemos una sola base, aquí todavía no. Profe, ¿Sí? ¿te puedes devolver un toquecito donde quedó el 5 menos uno? Igual, ya después pusiste el 5 y el x más 2 sobre 2 es. Este. Ajá, porfa, es Ok. que mi hija perdón, es que mi hija estaba en la emergencia, si viene saliendo, me llamó y me distraje ahí un toque. Ay, qué pecado. Bueno, ojalá esté mejor su chiquita o su adolescente, no sé, digamos que No, estaría sí, en ya su tiene hija. 24, es una muchacha, pero igual. Gracias, Sí, profe. siempre, con gusto. Entonces, bueno, me devuelvo un poquitito desde más atrás, ¿verdad? Este 0,2 lo convertimos a fracción, ayudándonos a nivel de cálculo, ¿verdad? Nada más ingresamos eso tal cual, como se ve ahorita en la cálculo, nada más ponemos 0,2, le damos igual a la cálculo y ella nos lo pasa a un quinto. Entonces, lo único que hicimos fue este 0,2 pasarlo a un quinto, este 25 a la x y la raíz las dejamos igual. Necesitamos hacer descomposiciones primas, entonces tomamos el 25, que su descomposición prima fue 5 a la 2. Esto de acá, ¿qué le vamos a sacar al 5? De solo una quinta. Entonces mi consejo es, si es algo que solo tiene una vez, pues no se compliquen o no gasten tiempo sacándolo. Entonces lo dejamos igual y de lo mismo sucede aquí, ¿verdad? De ese 5 va a tener una quinta. Ven que el 25 nos quedó como 5 a la 2, entonces este 25 de acá es justamente este mismo, pero escrito en notación exponencial. Esta x de acá la estamos manteniendo. Lo único que estamos haciendo es como ordenándonos, ¿verdad? Para que no se vea tanta cosa. 25 que es 5 a la 2, lo conservo a nivel de paréntesis para respetar esta x de aquí por tener 1/5. Recordemos que si yo no veo ningún exponente, lo que hay es un 1. Entonces yo, a como puedo pasar de exponente negativo a exponente positivo bajando la fracción, yo me puedo devolver. O sea, yo puedo pasar de algo que esté abajo hacia arriba, solo que en ese caso lo que hacemos es de ahí de exponente positivo pasarnos a exponente negativo. Entonces, escribir un quinto es exactamente lo mismo a que tengamos 5 a la menos 1. Igual, esta de acá es una raíz y las raíces se pueden escribir como exponente fraccionario. Entonces, quien esté de base se mantiene tal cual
queda un exponente fraccionario acomodado ¿de qué forma? Bueno, ¿qué vamos a colocar nosotros en el numerador de esa fracción? Lo que esté aquí elevando adentro de la raíz. En este caso eleva todo el x más 2, entonces tengo que poner justo todo el x más 2. ¿Quién va a quedar en el denominador? Recordemos que este denominador, o sea, no se, perdón, sí, este denominador es el índice. Si no se ve, acordémonos que una raíz cuadrada lo que tiene son 2. Ya si es una raíz cúbica, sí o sí tiene que ir el 3, o si es una raíz cuarta, sí o sí tiene que ir el 4, o sea, 3, 4, 5 o hasta más, ese número se tiene que ver sí. Si es un 2 no se pone. Entonces, el 2 de aquí del índice es justo este 2 de acá. La idea siempre en ecuaciones exponenciales es que nos quede una sola base a la izquierda, una sola base a la derecha. Entonces, a nuestra derecha, en este caso de acá, nosotros sí tenemos una sola base, pero en la parte izquierda no, todavía nos toca trabajar un poquito de cosas. Entonces, aquí hay una potencia, 5 a la 2, y está elevada a la x. Entonces, ya vamos a aplicar propiedades. Cuando nosotros tenemos potencia de una potencia, mantenemos nuestra base, que en este caso sería 5, y los exponentes se multiplican. Si yo multiplico 2 por x, nos queda así tal cual, 2x. Mantengo el por 5 a la menos 1 igual a esta potencia. ¿Ok? Entonces, dijimos que el extremo derecho está bien. El que hay que ir todavía arreglando es un poquito el extremo izquierdo de la igualdad. Aquí podemos ver que se multiplican potencias de igual base, entonces recordemos la propiedad que dice que cuando multiplicamos potencias de igual base, lo que hacemos es mantener la base y sumamos los exponentes. Entonces nuestra base es 5, está bien, mantenemos esa base 5 y sumo exponentes manteniendo siempre el mismo orden, ¿verdad? O sea, el exponente primero, el primero, el exponente de segundo, segundo. Igual, si fuera que estamos en algún ejercicio en donde estamos dividiendo potencias de igual base, que se hace mantener la base y restar los exponentes, igual, el que está de primero se pone de primero, menos el que está de segundo, de segundo. O sea, no los revolvamos porque si no se nos hace un despelote en el ejercicio. Entonces, tomamos al 2x, que es el primer exponente, más, y le sumamos el segundo exponente, que es menos igual a lo que está a nuestra derecha, que sería 5 elevado a la x más 2 sobre, si ustedes quieren, acomodamos un poquitito, eso está bien, o si ustedes quieren, podemos cancelar las bases ya y después acomodar. Si ustedes me dicen, no, profe, cancelemos ya las bases, está bien, tengo bases iguales y al cancelar las bases me va a quedar exponente igual a exponente. Entonces, ya aquí es más fácil porque trabajamos como una ecuación normal, ¿verdad? Recordemos detallillos a nivel de álgebra. Tener más menos es lo mismo que nosotros tengamos un solo menos. Entonces, si nosotros no queremos ver 2x más menos 1, esto lo podemos ver como 2x menos 1 igual a x más 2 todo sobre 2. Necesitamos ir despejando y todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Vemos que en este extremo derecho todo está siendo dividido por este 2. Entonces, si todo divide, lo que nosotros hacemos es pasar a multiplicar. Entonces, como el 2 está dividiendo a nuestra derecha, pasa a multiplicar a nuestra izquierda. Lo que les dije hace un ratito, si pasamos a multiplicar o pasamos a dividir, el signo se mantiene, ¿verdad? Aquí este 2 estaba dividiendo positivo, pasa a multiplicar positivo. Sí, recordando, ¿verdad, chiquillos, que este 2 me tiene que multiplicar al 2x y este 2 nos tiene que multiplicar a menos. Entonces, si multiplicamos 2 por 2x, esto nos va a dar 4x. Si multiplicamos 2 por menos 1, esto nos va a dar menos 2. Igual, de aquí en nuestra derecha, de momento no se mueve. Entonces, ven que cada vez se nos va a ir reduciendo y reduciendo la ecuación. Tenemos 4x menos 2
igual a X más 2. ¿Cuál es nuestra idea? Ir tirando letras hacia un lado, números hacia el otro. Entonces, 4X lo vamos a dejar ahí queditito, entonces no cambia, ¿verdad? La X de la derecha, ella está a nuestra derecha positiva o sumando, entonces ella pasa a este lado a restar. Ya no hay nadie más con él, ¿verdad? ¿Qué nos va a ir quedando al lado derecho? Todo lo que no tenga letra. En este caso, el 2 de la derecha, ya él está bien, no lo vamos a mover, lo mantenemos tal y como está, de ahí él está positivo, pasa a positivo. El 2 de la izquierda, él está restando, entonces pasa al otro lado a sumar. Sí, recordemos, chicos, que esto, si dice una X o simplemente X, es lo mismo. Entonces, aquí en el extremo izquierdo, necesitamos resolver 4X menos una X. Ya les dije la respuesta, ¿verdad? 4 menos uno nos daría 3. Se me acabó el espacio. Bueno, voy a terminarla aquí a la derecha. Entonces, 4X menos una X. Eso nos va a dar 3X igual a, y a nuestra derecha hacemos 2 más 2, que eso nos daría 4. ¿Qué más podemos hacer acá? De lo mismo, queremos que nuestra X quede solita, entonces entre el 3 y la letra X no vemos nada, entonces lo que hay es una multiplicación, quiere decir que ese 3 pasa a dividir. Recuerden, cuando paso a multiplicar o paso a dividir, el signo queda igual. El 3 está multiplicando positivo, divide positivo. Entonces tenemos 4 sobre 3 y si nosotros nos vamos ahorita a nivel de cálculo para ver si se puede o no se puede simplificar, tienen que escribimos 4 sobre 3 y le damos igual. En este caso, pues queda el mismo valor, entonces no se simplifica, damos la respuesta así como está, 4 tercios, y nada más de dar el conjunto de solución, y entre llavecitas ponemos 4 tercios. ¿Ok? ¿Cómo estamos por acá? Yo creo que eso está más enredado con un colocho. Hay que ponerle bonito para lunes, profe. Sin las propiedades, necesito que manejen las propiedades. Profe, una pregunta. ¿Sí? La función exponencial Ajá. intersecta al eje Y en el 0,1. No, la exponencial interseca al y en 0,1 y la logarítmica interseca al x en 1,0. Son como al revés. Por eso es que yo digo, necesito que se aprendan de memoria esas características. Son la misma idea, pero como la exponencial y la logarítmica entre ellas son inversas, lo que hace es que las características se vuelvan. Entonces, cuando empezamos a ver la exponencial, yo dije, necesito que se vayan aprendiendo esto de memoria, que era, por decirlo así, una tanda, y ya cuando venía la segunda tanda, era ya lo que teníamos aprendido, pero dándole vuelta. Pero sí, Gabriel, la exponencial no toca X, la exponencial es asíntota al eje X si interseca al eje Y en 0,1. La logarítmica es asíntota al eje Y interseca al eje X en 1,0. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Me preguntan los temas. Los temas están en las orientaciones, ¿verdad? Eso siempre viene ya marcadito, o por semanas y temas. Sin embargo, en la presentación yo les apunté a ustedes que están en las primeras páginas acá. A nivel de páginas del libro, es desde la página 6 hasta la página 189. ¿Ok? Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta, ingresamos con el mismo link porque todavía tenemos unos minutos de clase. ¿Ok?
Profe, y si cortamos sí. antes de que se O si termine quiere, para no quedar a cortemos ya. medio Ajá. palo, ¿sí? Sí, sí.